Buenos días, mi nombre es Edwin Flores, vengo de la Universidad San Francisco de Quito y del Colegio de Administración y Economía. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es la historia de la economía mundial desde el periodo desde 1890 a 1950. Para comenzar hablaremos sobre una frase célebre que es: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Napoleón Bonaparte. Esta frase nos quiere decir que tenemos que saber conocer cuáles fueron los errores del pasado que se cometieron en la humanidad para no volver a cometerlos en el futuro. Como una introducción la haremos sobre el periodo antes de la Primera Guerra Mundial. Este periodo se conoce como la Beta Época, que fue un periodo de auge entre las potencias más desarrolladas del mundo. Puede decir que esto se desarrolló por varios factores, como se descubrió el oro en África, la población se volvió más consumista, en la zona urbana de la clase media creció, lo que produjo esto, y también se dividió de mejor forma la producción industrial en el mundo entre Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia. Podemos ver aquí un gráfico en el cual podemos ver cómo está distribuida la producción industrial en el año de 1913. Podemos ver que la mayor parte está en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania y en Francia por último. Ahora comenzaremos hablando con el capítulo 1, que es comenzamos hablando de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y el concepto de la Mitteleuropa. Este concepto se produce por Alemania. ¿Qué es lo que quería Alemania? Lo que Alemania quería económicamente era desestabilizar el modelo capitalista liberal que se tenía en el mundo. Para esto Alemania buscaba consolidar una Unión Europea con tratados de aduanas, el cual permitía que la economía se vuelva centralizada en Alemania. ¿Cuál era lo malo que no le gustaba a a los demás países? Era que Alemania quería que todos tuvieran los mismos derechos, pero siempre el estar centrado como el líder, y pedía más territorio a la mayoría de países para él crecer. Puedo ver aquí un gráfico de cómo fue Europa antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Lo que podemos observar es que hay una diferencia en algunos países. Podemos ver que Polonia se creó como país y algunos países crecieron y otros se disminuyeron. Aquí podemos ver algunas imágenes que nos demuestran qué es lo que produjo la Primera Guerra Mundial. Produjo un desarrollo en las armas bélicas y dejó miles de muertos. También se desarrolló para mejorar la medicina y también dejó muchas familias sin hogares y destruyó en sí la infraestructura de los países europeos. Cuando hablamos de el número de muertes que dejó la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de cifras incalculables. Se estima que de 40 a 45 millones de muertes dejó la Primera Guerra Mundial. Entre los países que más dejó guerra mundial, podemos hablar que está el Reino Unido, la Unión Soviética, la URSS. Estados Unidos en esta guerra no tuvo mucho interés en entrar, pero sí entró y tenía todavía deudas con el Reino Unido. Podemos observar en este gráfico cómo se distribuyó las muertes en la Primera Guerra Mundial, y podemos ver que en sí el Imperio Alemán fue el que tuvo más soldados caídos. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se puede decir que fue un total fracaso. Lo que buscaba el tratado en sí era después de la Primera Guerra Mundial, a mejorar la industria en Europa y reconstruir todo lo que se destruyó. Pero ¿cuáles fueron los problemas? Tuvo dos problemas principales. El primero, que todos tenían metas diferentes y divergentes. La mayoría quería desestabilizar a Alemania, y los países cercanos a Alemania no querían tener a un aliado económico que estaba tan destruido. Entonces lo aislaron económicamente, y esto provocó que el tratado en sí sea un fracaso, ya que también al final se crearon nuevos países. Entonces la distribución geopolítica se cambió. Entonces había muchos conflictos de desigualdad de pensamientos. Comenzamos con el capítulo 2, que sería la economía mundial entre las guerras, entre el periodo de guerras, que es desde 1920 hasta 1939. Estados Unidos como una potencia hegemónica. Podemos ver que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, tuvo un gran auge en su economía. ¿Debido a qué?
debido a que, como podemos ver, Europa quedó totalmente destruida y necesitaba industria, necesitaba alimentos, necesitaba muchas cosas. Entonces el único país que podía sustentar con esta necesidad de Europa era Estados Unidos, quien se dedicó a la venta. En este periodo Estados Unidos como mejoró mucho en arma bélica, en armamento, y su economía se estableció y se fortaleció de una forma increíble. Las consecuencias del Plan Dewey. ¿Qué es el Plan Dewey? Estados Unidos planteó para toda Europa un proyecto, el cual era el Plan Dewey. ¿En qué consistía? En algo parecido al Tratado de Versalles, pero este no fue un total fracaso, ya que Estados Unidos planteó para Alemania la ayuda a reconstruir su país, pero esta vez sí se puso parámetros para que no destruya ni asfixie la economía alemana. Podemos seguir viendo que fue total la contribución de la mejora económica de Europa, y esto ayudó a fortalecer. Apenas se comenzaba a disfrutar los beneficios que había dejado el Plan Dewey, se produjo la peor crisis económica que conocemos en la humanidad, que fue la Gran Depresión. La Gran Depresión fue un periodo de crisis económica en Estados Unidos y que luego afectó en todo el resto del mundo. Podemos hablar primero de dos tipos, la crisis financiera y luego hay una crisis económica. La crisis financiera podemos hablar que se causó por dos cuestiones. Primero, vamos a ver que había la política del fácil dinero. ¿A qué se refería esto? Que los bancos podían utilizar el dinero de sus inversionistas de la forma en la que ellos les parecía, y que al final había muchos negocios que no resultaban y terminaban con quiebras y mucha gente perdía todo su dinero. También podemos hablar de los monopolios. En Estados Unidos se comenzó a dar muchos monopolios, los cuales establecían su propio peso y hacían con el mercado lo que a ellos les parecía. También hay una crisis económica. La crisis económica se produce y toma fuerza debido a dos causas. La primera, que muchos banqueros comenzaron a producir lo que hacían, y estas personas, aunque sabían el daño que hacían, hablaban bien sobre lo que se estaba haciendo dentro de la política para que no se destituyera y la gente confiara en ellos. También podemos hablar que muchos países comenzaron a exportar el desempleo que tenían hacia otros países, lo cual no ayudaba en nada, solo empeoraba. Aquí unas imágenes de cómo eran las protestas en la Gran Depresión. El New Deal. ¿Qué es el New Deal? Esta fue algo fueron reformas que produjo el presidente Roosevelt en Estados Unidos y que luego se aplicaron en la mayoría del mundo para contrarrestar la Gran Depresión. ¿En qué constituía esto? Esto constituía en que se debía causar inflación en el país para que esto reactive una creciente económica en el país. Se aplica en Estados Unidos y en todo el resto del mundo. Podemos decir que el New Deal venía con pensamientos que tenía John M. Keynes. Y podemos también decir que fue un gran éxito. A todas las reformas que ayudaron a reconstruir y mejorar la economía mundial se conoce como el New Deal. Vamos al capítulo 3, que es la Segunda Guerra Mundial que se produjo en el mundo. Existen varias causas por qué se produjo la Segunda Guerra Mundial. Una de las más sonadas y que fue una de las principales fue que Alemania y Japón comenzaron a pensar en sus beneficios a largo plazo, en cómo una guerra les ayudaría a ellos a establecer su economía en un futuro. Entonces, después de que terminó la Guerra Mundial, los resultados no fueron nada buenos, ya que Alemania quedó devastada y totalmente aislada económicamente del resto de países. Los efectos de la guerra y la recuperación. Se puede estimar que dejó entre 45 y 50 millones de muertos solo en Europa. Europa quedó totalmente devastada y podemos decir que otra vez Estados Unidos llegó como salvador a mejorar su economía increíblemente y a ponerse en un puesto de la primera potencia económica mundial, ya que después de estar devastada volvió a ayudar con lo que es
con lo que era la reconstrucción, con planes para volver a reconstruir lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver imágenes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Fue un holocausto horrible que dejó millones de muertos. Se estima que fue entre 70 y 83 millones de muertos a nivel mundial, si tomamos en cuenta con América y el mundo asiático. El número de muertos, aquí podemos ver por países cuál fue el número de muertos entre soldados caídos y personas civiles que murieron en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente podemos ver un gráfico que nos dice la forma en la que murieron y cuál fueron los países que tuvieron más pérdidas. Ahora hablamos del Plan Marshall. ¿En qué consiste el Plan Marshall? El Plan Marshall es un plan que produjo primero Estados Unidos en los países de Europa que tenían enormes déficits con la balanza europea. ¿Qué fue lo que Estados Unidos? Cuando comenzó la Guerra Fría, puedo decir que a Estados Unidos le interesaba que la URSS no crezca económicamente y no tenga influencia dentro de lo que es Europa. Entonces, Estados Unidos se interesó en mejorar la economía y solidificar la economía de toda Europa. Entonces creó el Plan Marshall, el cual ayudaba a que Europa su economía en Europa y que la URSS no gane influencia en estos. Las conclusiones. Como conclusiones sobre lo que hemos aprendido es que al matizarse la economía después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países cambiaron su forma de pensar y buscaron mejor solidificar su economía principalmente y ya no buscar la intervención de otros países. El objetivo principal de la política económica después de este periodo horrible de la economía mundial fue apoyar el empleo y en sí ya no en desestablecer las otras influencias. El New Deal ayudó mucho a la forma del pensamiento de las estas y se creó una nueva influencia que ayuda a la economía mundial hasta ahora. Bueno, eso es todo, muchas gracias.